bienvenidos todos a esta sala de banderas del Museo de la Hermandad de la División Azul. Alfonso Ruiz de Castro, el vicepresidente, por cuestión de horario no puede llegar, así que me ha dicho que os atienda yo. Insisto, daros la bienvenida y las gracias. En los tiempos que corren sigue siendo un sitio privilegiado. Ya sabéis que nuestra batalla, la de esta hermandad, es la memoria histórica. Por lo tanto, sabéis que estamos en la diana, estamos en su diana, en su punto de mira, con eso que ellos llaman la memoria democrática. Es decir, nosotros hablamos de memoria histórica y otros hablan de memoria democrática. Así estamos. Pero bueno, por eso nosotros seguimos concebiendo esta hermandad como un bloqueo, como un baluarte, en donde tenemos las bayonetas históricas caladas todos los días, y aunque nuestro perfil sea bajo, sí abrimos nuestras puertas para eventos como este, para presentaciones como esta. Ni que decir tiene, lo primero de todo es que la editorial, Vicente, la biblioteca del Guripa son gente amiga, son gente de la nuestra, son gente que está volcada con la memoria histórica, y no podíamos dejar pasar un título como este para presentarlo aquí, Las flechas de Miaz. ¿Por qué? Porque verdaderamente el espíritu de las camisas viejas, de la vieja guardia, fue el que más impregnó el espíritu de la División Azul. Si os dais una vuelta, aunque hoy no es un día de visita, pero aquí mismo tenéis a Mora Figueroa, un hombre que dejó ese cómodo puesto de gobernador civil que tenía en Cádiz y se embarcó, medalla militar individual, y que luchó junto con sus compañeros. Pero bueno, igual que él era un comandante, estaba José María Gutiérrez del Castillo, que lo tenemos allí, que dejó su cómodo puesto en el Sindicato Español de Magisterio y del SEU para ser conductor de ambulancia, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de algunos camisas viejas que tenemos aquí puestos, ¿no? Probablemente los mejores se quedaron allí. Esa es la lástima siempre de una guerra tan atroz y de una gesta como fue esa, ¿no? Hoy nos van a descubrir aquí de cerca, pues, cómo fue ese espíritu, cómo eran aquellos hombres que se volcaron los primeros de todos en esa llamada voluntaria que hubo de la División Azul. Verdaderamente, el espíritu de los camisas viejas es el espíritu de la División Azul, lo decimos siempre. Hay ese matiz identitario tan absoluto que hizo tan grande a la División Azul, fue sin duda la sangre de esa gente, especialmente de los camisas viejas, y por eso hoy, en una cita como esta, hemos abierto las puertas de manera excepcional. No nos prodigamos mucho en presentaciones, ya os hemos dicho ese concepto de bloqueo que tiene la hermandad ahora mismo, y aguantamos muy bien, como estáis viendo, y es sobre todo gracias a vuestro apoyo y a la herencia de la sangre de estas camisas viejas, de las flechas de Miaz, que ahora nos van a acercar. Yo pido un aplauso ya para los autores. Bueno, pues como había empezado a decir antes, me oís bien todos, ¿no? Yo tampoco tengo la voz de, en fin, de un cantante de ópera. Pero bueno, voy a intentar hacerme entender. El origen de este libro y el origen de este título tienen que ver con un encuentro casual, fortuito, con Javier, que es hijo de Tomás Fernández, es el autor del libro de memorias, que nos vimos en una presentación de un libro y nos habló de que tenía unas memorias inéditas de su padre, con una serie de documentos, archivos, fotográficos de todo tipo, y que, y que quería darlo a conocer a través de la editorial, porque le parecía un buen soporte y un buen trabajo que estábamos haciendo en función de lo que ha comentado el compañero de aquí del museo, de rescate y defensa de la memoria de la División Azul, de los componentes y de la institución en sí de la División Azul, como parte de la historia de España y del ejército español. Estuvimos viendo el libro, yo tengo un equipo de redacción allí en Alicante, vimos que era un libro valioso, interesante, fidedigno. Realmente la diferencia que hay entre un diario de combate y unas memorias es que el diario es como muy contingente, es decir, apuntas, pero a lo mejor no apuntas cosas todos los días. Si estás en el hospital de baja no apuntas porque estás dolorido, con lo cual es discontinuo. Es fluido, pero es discontinuo, y muchas veces es lacónico, demasiado lacónico.
porque estás cansado o no quieres escribir demasiado ese día. Y unas memorias son algo que se escribe o se reescribe años con apoyo de un diario, pero bueno, han pasado 40, 30, 40 años, ya uno ha pasado media vida y la versión que tiene y la recepción que tiene de su propia memoria ya está sesgada por el tiempo y por las circunstancias añejas que vienen con ese tiempo. Entonces nosotros preferimos publicar siempre que podemos un diario de campaña. ¿Por qué? Porque es más fresco, porque es más directo, porque hay menos veladuras, hay menos autocensura. Y este es el caso del diario de Tomás Fernández, que nos facilitó la lectura a su hijo. Decidimos publicarlo y, hablando del título, Las flechas de Miaz ya es un título que ya se ha publicado un libro de no sé si... de Martín Vigil, en los años 50, pero bueno, creo que no tiene nada que ver con la División Azul, simplemente es un libro. Yo no lo he leído, lo he visto, pero no lo he leído. Pero bueno, tanto el libro de Martín Vigil como este libro son hijos de los versos, aquellos de la canción que cantaban los falangistas en Rusia, en España y allá donde estuvieran, que es el Caransol. Las flechas de tu haz. Además, en el libro, el que lo lea verá que continuamente hay una batalla más o menos sorda o sostenida entre los militares de carrera y los falangistas, porque los militares de carrera y los alemanes querían que la uniformidad fuera muy estricta, y los falangistas siempre iban con la camisa azul por fuera, querían que el escudo que tenían, el parche, el bebo que tenían en la manga derecha tuviera el yugo de las flechas, lo cual era antirreglamentario, aunque luego el general Muñoz Grandes lo dijo, bueno, pues no hay problema porque esto es una división que la gran componente de la división son falangistas. De hecho, el que se llamara División Azul es algo que se da a los falangistas, porque el nombre oficial era División Española de Voluntarios, que es el que el general Varela, que era ministro del Ejército y antifalangista notorio, quería que fuera un nombre como funcional, un nombre, por así decirlo, administrativo, sin más carga simbólica o política, ¿no? Entonces, bueno, las flechas de Miaz es lo que solían llevar los falangistas como símbolo de la falange, tanto en el bebo como en el pecho, como llevaban también como una especie de pins de la época, con el yugo y las flechas. Entonces, las flechas de Miaz no está puesto porque sí, está puesto porque era algo que el autor del libro lo llevaba con orgullo, y lo llevó con orgullo en Rusia, en su uniforme, allá donde estuviera. Una vez decidido hacer el libro, decidimos hablar con Javier y organizar el contenido del libro. ¿Qué podéis ver en el libro? Los que lo compréis y los que lo leáis. Pues bueno, entendemos que bueno, Carlos Caballero ha hecho una introducción extensa, casi un libro, que es de casi 100 páginas, que habla de la participación de la vieja guardia falangista madrileña, sobre todo en la Primera División Azul, pero no solo en la llamada Primera División Azul, sino en los siguientes batallones de reemplazo que fueron a cubrir bajas a lo largo del año 42 y el año 43. Pero Tomás estuvo en la Primera División, en la conocida como la primera llamada, la primera leva, que fue voluntarios a Rusia. Él estuvo allí en la famosa caminata, aquella que les llevó por 1000 kilómetros por Polonia, Lituania y Rusia. Y entonces Carlos explica cómo esa vieja guardia se volcó con la División Azul, por qué se volcó, quiénes estaban en esa Primera División Azul junto con Tomás, gente tanto jerarcas conocidos como Dionisio Ridruejo y otros de ese perfil, o gente que era gobernador civil de la provincia, y gente menos jerarca, sino más normal, como era Tomás en aquella época, que era un joven. ¿Qué edad tendría tu padre? ¿20 años o 19? No, tenía 23. 23 años, que era joven, que no habían podido luchar en la guerra civil porque habían caído en zona roja, y con el caso de su padre, pues estuvieron pasando penalidades o tuvieron que combatir en el ejército republicano
una cuestión territorial sin más. Entonces toda esa gente, más las viejas guardias que habían visto los efectos que el comunismo había dejado en la España de la época, algo que hay que entender. Hay que entender la División Azul, si lo entiende desde los tiempos de ahora, no lo va a entender. Hay que entender que en aquellos años, el año 40, 41, había un temor muy potente en contra de la sangría que habían hecho los izquierdistas españoles en la guerra civil, sobre todo en las zonas dominadas por ellos, como fue Madrid, Valencia, Barcelona y otras zonas de España, que tuvieron un Albacete, que tuvieron una gran empuje de filiación de los falangistas. ¿Por qué? Porque los comunistas ahí habían hecho unos excesos, no solo contra los mismos falangistas o monárquicos o religiosos, sino incluso contra compinches de ellos, que eran de anarquistas o del POM o de otras tendencias anti-estalinistas, porque hay que entender que el comunismo que vino aquí en España eran todos estalinistas que entendían los de la División Azul que había que ir allí porque ellos habían venido aquí sin que nadie les hubiera llamado y ellos, sin que nadie les hubiera llamado, fueron ahí voluntariamente. Entonces hay que entender ese espíritu de época. Si no entendemos eso, no entendemos a Tomás, ni entendemos a sus compañeros, ni a mucha gente que para ellos la División Azul fue una forma de combatir, porque o no habían combatido o pensaban que había que seguir combatiendo lo que ya se había combatido en la guerra de liberación o civil española, como queramos llamarle. Y bueno, luego aparte del texto de Carlos, que es muy informativo y muy ilustrativo acerca de quién era la vieja guardia madrileña y por qué fueron a Rusia, Javier nos cuentan dos pequeños textos, una reseña biográfica de su padre y también nos explica cómo él, que eso me gustaría que lo contara ahora, si puede ser, pues, qué se encuentra él, cómo se encuentra él con ese diario, qué le supone a él personalmente el encuentro con ese diario, con su padre todavía vivo, y por qué ha querido que ese diario se publique. Hay gente que lo esconde, que lo quema, que lo tira porque no le interesa, por consideraciones de tipo político o de egoísta sin más, pero en el caso de Javier dice, no, es mi padre, es seguramente la gran gesta que hizo mi padre en su vida, aparte de tenerlo a él y casarse con su madre, pero políticamente fue la gran gesta que hizo en su vida y él quería que el recuerdo y la memoria y el diario de su padre de operaciones o de combate se preservara en el tiempo y se preservara en la memoria, y es lo que nosotros desde la editorial queremos, preservar la memoria de la mejor y más digna manera posible de todos los componentes de la División Azul. Finalmente hay un texto, al final viene un índice onomástico y importante también, tanto el texto es inédito como la colección fotográfica, que Javier y yo sabemos lo que hemos peleado con ella, los dos, porque el padre hizo un álbum de fotos inéditas que nunca se habían publicado, porque entre otras cosas él las vio de forma muy tardía y el padre, pues bueno, no publicó nunca su libro en vida. Entonces, pues esas fotos habían quedado inéditas y decidimos imprimir 36 páginas en color de fotos del archivo fotográfico y documental que había conservado el padre. Hay cosas, motivos fotográficos, pero también hay motivos documentales o sentimentales, como las 5 rosas que estaban en la tumba de García Noblejas, que él conservó y guardó en su casa en Madrid hasta su muerte, y él ha podido descubrir y hemos podido editar en este libro como testimonio de fidelidad a unas ideas y a unos amigos y a unos camaradas que lucharon con él en Rusia. Y por eso, con todo esto, eso es lo que yo quería contaros, porque creo que Javier os podrá contar mucho más del Tomás, yo os puedo contar del libro, pero Javier os puede contar del libro y os puedo contar del diario y os puedo contar de la propia figura paterna, en su caso, que fue Tomás Fernández, que no es una figura abstracta, sino para él una figura importante de carne y hueso. Sin más, cedo la palabra a Javier. Gracias.
Tal día como hoy, 24 de octubre, hace 83 años, Tomás escribía esto en el libro. Al amanecer, los rojos atacan sus antiguas posiciones del río y logran meterse en Sindo, pero la tercera compañía que se encuentra allí deshace un batallón rojo y coge prisioneros y los obliga a irse. Tirado en una cuneta, herido, el camarada Nieto se porta estupendamente. Se le propone para una medalla. Cayeron el camarada Mayallo y Rodríguez Iglesias. A las 12 cruzamos la sección El Río, alojándonos en una casa de Sindo. Yo tuve que volver a por los equipos a Gorka, ya que salimos sin ellos, pues fuimos a reforzar la línea. Por la noche hicimos guardia en el pueblo. Esto es un ejemplo de lo que es la entrada de un día y me emociona leerlo aquí porque menciona a Luis Nieto. Luis Nieto era muy amigo de mi padre. Yo la primera vez que entré en esta casa fue, precisamente estaba él, aquí estaba Luis Nieto, estaba Luis Dorado, lo que mi padre llamaba los Luises, un grupo de Luises divisionarios y tal. Entonces fue la primera vez que estuve aquí. De Luis Nieto, creo que todos vosotros sabéis quién fue, un personaje emblemático, tanto en la división como posteriormente, ¿no? Bueno, y dicho esto, y espero no emocionarme más, cosa difícil, pues porque, como podréis imaginar, estar hablando de tu padre con tantos años después, pues tiene su aquel, ¿no? Bien, quiero también agradecer por la presencia de Damián Revuelta, hijo de divisionario, que le he conocido a través de este follón de ponerme a editar el libro. Un compañero, un camarada de mi padre en Rusia, en la misma unidad, en las mismas fechas y tal, que no sabíamos de nuestra existencia y somos casi vecinos en Santander, ¿no? Te conocía a través de Carlos Caballero. También a Chipi, hijo de Alfonso Álvarez Llopis, otro divisionario que era muy amigo de mi padre, ¿no? Y bueno, y algunos que estáis por aquí que tuvisteis la suerte de conocerlo. Bien, pues bueno, también quiero agradecer, por supuesto, a Vicente, que es el que ha apostado duro por esta obra. Ha apostado duro y no sabéis el trabajo que lleva esto, porque a mí me lo decía, joder, te darás cuenta del trabajo que lleva esto. Yo no sabía lo que era meterte en un lío, esto de hacer un libro, lo de las fotos, todo. Y luego, claro, tampoco éramos personas que nos conociéramos, no teníamos gran confianza, que ya la tenemos, pero todo esto, bueno, ha sido una auténtica aventura, a lo que hay que añadir mi agradecimiento a Carlos Caballero, que para mí es el primer espada que existe ahora mismo, y probablemente en toda la historia, sobre experto y especialista en División Azul, ¿no? Que, bueno, un hombre muy ocupado, que está editando libros constantemente y que ha tenido la sensibilidad y el acierto de escribir este gran ensayo, que es la primera parte del libro, que enmarca perfectamente lo que viene a continuación. Yo en ese sentido creo que es un libro muy interesante, muy original, porque primero cuenta la historia, el ensayo histórico, sobre la aportación de la vieja Guardia de Madrid, los falangistas de antes de la guerra, a esa División Azul, y luego un testimonio más, hay muchísimos, y bueno, un testimonio que yo personalmente pues lo considero muy interesante y es una fuente en lo que son estudios históricos, ¿no? Bien, yo no sé si esto va, si no va. Este era Tomás cuando se alistó, tenía 23 años, Tomás falleció hace 33 años, sí, ¿no? Y así era de jovencito, ¿no? Bien, yo me voy a ceñir en principio a lo que es el libro y a lo que es el personaje que lo cuenta, ¿no? Bien, ¿quién era Tomás Fernández? Tomás Fernández era un chico sin padre, hijo único, de una familia clase media en Madrid, en un momento muy especial, unos años muy convulsos, y él estudiaba en un colegio, lo que luego fue el Maravillas, hermano de las escuelas cristianas, en el Colegio San Martín, en el centro de Madrid, en lo más castizo de Madrid, y él de chaval vio cómo quemaban su colegio. O sea, él asistió allí a una serie de actos y de circunstancias que en la vida de un niño, pues yo creo que le fue forjando su personalidad, ¿no? La circunstancia, ya he estado hablando un poquitín de ello,
de esas quemas de conventos, pero hay que verlo más amplio, no debemos de quedarnos solamente en lo que pasaba aquí, ¿no? Todo esto forma parte de un proceso histórico, de una revolución industrial que hubo en toda Europa a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que ya venía arrastrando en esa historia de la humanidad una desigualdad social muy importante. El capital estaba, lo que luego se ha denominado el capital, o sea, la riqueza, los bienes de producción, estaban en manos de muy pocas personas, se transmitían por herencias y tal, desde las monarquías hasta las propiedades, ¿no? Y en eso surge un movimiento que tuvo su razón de ser. Es que mi padre lo contaba así, que es el comunismo, que tuvo su razón de ser, ¿no? Tuvo su razón de ser, y frente a eso se establece una lucha, bueno, pues la clásica lucha de clases, una revolución en Rusia, una revolución soviética muy importante, en donde se trata de ajustar, de tratar de minimizar ese desajuste socioeconómico, y surgen las grandes revoluciones, la soviética y luego en otros países que se van adhiriendo a lo que formó la Unión Soviética. En España, que tenía su razón de ser porque había una injusticia social muy grande, se establece una situación parecida, una situación revolucionaria. Y bueno, no voy a entrar en intentar dar una clase de historia porque tampoco soy experto en eso, ¿no? Yo lo que soy es veterinario, y menos mal que veo por ahí un perro y detrás un caballo, porque si no, no sabría probablemente arrancar a hablar delante de ustedes, ¿no? Pues esa es la circunstancia que envuelve a ese chico joven, que lo que ve, bueno, es unas personas que igual podrían tener alguna razón en algunas de sus reivindicaciones, pero que se comportan de forma salvaje y que atacan también a lo que es su patria. Y en todo ese lío surge un extraño movimiento de un chico también joven, con una personalidad arrolladora, que estoy hablando de José Antonio, y de alguna manera, él y todos los jóvenes que por allí circulaban, hay una cierta fascinación por el estilo de esa persona y por lo que son las ideas que él transmite, pues, en sus discursos, en sus mítines. No existía Facebook, no existía televisión, había que ir allí a verlo y tal. Bueno, pues eso sería la circunstancia que rodeó a Tomás en aquellos momentos, ¿no? Por otro lado, el por qué se apunta a la división. Él no pudo combatir en la guerra, en el frente, estuvo en Madrid, participó en la quinta columna, en el libro cuento alguna anécdota que no la voy a contar aquí para que compren el libro, aunque bueno, por lo que ve, se están vendiendo bastante bien, ¿no? Y él y su grupo, él mandaba una centuria en un distrito, en la calle La Luna, y ahí se establece un banderín de enganche, y él es el primero que se apunta, que se inscribe voluntariamente, como es una de las características generalizada y mayoritaria en esta división, el hecho de inscribirse voluntariamente. Y la intención es luchar, combatir una ideología que desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político, consideran que es mala, y en España han visto que su desarrollo, su querer implantar, acaparar la república, destrozar esa república, esas fuerzas de izquierda comunistas, marxistas, que es lo que eran, ¿no? Pues frente a todo eso ellos quieren luchar y se apuntan voluntariamente para ir a, no sé si son 9.000 kilómetros, muy lejos, con una climatología que no tiene que ver nada con lo de aquí, y bueno, con un ejército muy potente, muy brillante, que estaba funcionando bien esos días, pero que luego se ve que no estaba preparado para ese lío. Bueno, pues se inscriben, se apuntan y van para allá, ¿no? Van para allá, y bueno, contaba Vicente que en el libro hay muchas fotos, pues estas son algunas de ellas, ¿no? La primera que ven del grupo es lo que se denominó la escuadra del jardín. Eran el grupo de amigos de aquí que constituían una escuadra, fueron juntos, vinieron juntos, luego seguían comiendo, seguían viéndose y tal. Es una foto que es muy poco bélica. Algunos de ellos murieron. Algunos de ellos murieron, efectivamente, porque se ve, pues, mi padre con una bomba de palo
Bueno, eran así, eran gente con un gran sentido del humor. Cuando se tomaban las cosas en serio se ponían muy serios, ¿no? Y luego en la época que está hospitalizado, la segunda foto, la del medio, es en las proximidades del río Bolchov, que él pertenece al primer contingente que desplegaron en la zona de Novgorod y dieron las batallas que se produjeron en torno al Bolchov. Y la tercera foto es en el hospital, estuvo hospitalizado en Vilna, y son dos enfermeras muy conocidas, Angelita y Javiera. Hay un libro escrito sobre, se llama Ángeles y enfermeras de la División Azul, la palabra ángeles la utiliza, escrito por un militar gaditano que, bueno, he tenido el honor de cederle varias fotos para su colección y sus publicaciones. Pues en ese libro hablan bastante de esto, ¿no? Bueno, ¿cómo surge la idea, lo que a ti te hace tanta gracia, de publicar este diario? ¿Cómo aparece, ¿no? Esto es una mesilla de noche, la mesilla de noche de mi padre, y un día, cuando yo era muy pequeño, en los años 60, yo tengo ahora 66, pues hagan sus cálculos, en los años 60 tendría yo 7 años, 8 años, tuve un cólico de esos de los niños y tal, y no pude ir al colegio, y hice lo que hacen los niños cuando se quedan en casa, que es empezar a enredar, a fisgar, a mirar por todas partes, y me encuentro un llavero. Un llavero de esos que se abrían y tenían las llavecitas así colgando, un llavero de Sky. Y ya que hay una serie de llaves, coño, una llave de estas encajaba con el tamaño y las características de esta cerradura. A la mesilla, mi madre lo llamaba el desván de tu padre, porque era un sitio allí que no se podía tocar, que estaba bajo llave. Estaba yo solo en casa y, bueno, evidentemente lo primero probé y abrió, ¿no? Y entonces, bueno, pues para un niño encontrarse una cosa de estas es una fascinación, porque ahí había muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué aparecieron? Pues apareció desde un extraño sello de los Boy Scouts, porque mi padre, antes de jovencillo, con 8 o 10 años, en los años 30, perteneció a los Scouts. Bueno, más que a los Scouts, a los Exploradores de España, que luego eso derivó en los primeros Scouts. Unos escudos de temas relacionados con la montaña, una camarita de fotos minúscula, muy pequeña, un escudo, y ahí, pues bueno, yo leí que lo que él contaba, que ese escudo lo había llevado él en Rusia, en su guerrera, tal, eran cosas como muy apasionantes. Una cajita llena de objetos relacionados con eso que yo oía algunas veces hablar de que había ido a una guerra, y tal. Y luego una serie de insignias que me eran muy conocidas porque él siempre llevaba sus 5 flechas, su yugo, siempre lo llevaba en la solapa. Bueno, había veces que se alternaba, otras veces se ponía una insignia de la División Azul, otras veces se ponía la bandera de España, alternaba siempre sus símbolos más preciados. Entonces, claro, todo esto era fascinante para un niño encontrarse todo esto. Y seguí mirando y entonces encontré una cosa metida en un papel que luego fui descubriendo lo que era con el paso del tiempo, pero yo lo que vi fue una chapa con una frase grabada como en la parte que parecía que era la parte de atrás, que ponía: si te partes, y debajo: me partes. Otro enigma. Estos enigmas luego, como podéis suponer, se fueron todos deshaciendo, fui descubriendo lo que era, porque unos años después mi padre regaló a mi madre una pulsera de oro, una cosa más bonita y tal, que volvía a reproducir tanto el anverso como el reverso de esa chapa, ¿no? Y en el reverso volvía a poner: si te partes, me partes. Y esa misma chapa fue reproducida cuando nació mi primera nieta, mi primera hija, su primera nieta, Jimena, que está ahí. Pues entonces le regaló a Jimena un alfiler para el babero que reproducía la misma chapa, ¿no? Entonces, pero bueno, volvamos a la chapa original. Yo descubría estas cosas y bueno, aquello, pues imagínense, ¿no? Eran auténticos tesoros. Otra cosa que apareció fue un extraño papelito firmado por un señor con un nombre raro, ¿no? Freezer, Nizaliestrigo, tal. Aparecía Alexander III, y en el reverso, era la letra de mi padre, explicaba que este señor había sido el peluquero
de los españoles en el hospital de Vilna y había sido peluquero del zar. O sea, era como un cuento todo lo que yo allí me estaba encontrando. Y este fue un papelito porque se lo firmó este señor, mi padre, que era muy apañado y recogía muchas cositas y guardaba muchas cosas, recogió este extraño papelito. Esto lo he descubierto hace... yo lo vi en su día, no lo he vuelto a ver más, y hace un mes, mes y medio en Santander, revisando cosas por todo esto del libro, volvió a aparecer el papelito. Descubrí también una extraña carta que lo mandaban unas chicas de la sección femenina a mi abuela cuando él estaba en Rusia y le daban como ánimo, ¿no? Yo todo aquello no lo entendía, me parecía todo como un cuento muy, muy fascinante. Y luego en otro cajón apareció una cartera de cuero muy bonita, con papeles abultados, y entonces lo abrí y había telegramas viejos, y en un sobre de papel encontré unos cuadernillos, la mayoría escritos con su letra, otros mecanografiados en un papel de amarillo, y bueno, sonó la puerta. Me dediqué a guardarlo todo, a recogerlo, a cerrar, a colocar las llaves en su sitio, y bueno, me metí en la cama y como digo, puse cara de tener fiebre, ¿no? Que no me quedaba otra cosa. Estas son las fotos de los cuadernillos, de los que luego también seguiremos hablando. Bueno, pues a partir de aquí, de que esto aparece, siendo yo muy niño, pasan muchos años hasta que lo consigo leer. Hablo con mi padre muchas veces, nunca reconocí que yo había fisgado en el sitio aquel, entre otras cosas, pues porque había dinero, y bueno, objetos más personales y tal, y no era cuestión de meterse en lío, ¿no? Y a partir de aquí ya, claro, yo empecé a escucharle conversaciones con amigos, pues cuando me juntaba con Luis Nieto, con Pastor Nieto, con Luis Dorado, con Alfonso Álvarez Llopis en el Escorial, pues hablaban y rememoraban cosas de Rusia. Hablaban poco, decían poco, contaban muy poco, si les preguntabas tampoco contaban, ¿no? Pero bueno, yo ya fui dándome cuenta de lo que era aquello, y ya siendo más mayor, un verano que me tuve que ir a Madrid a estudiar como todos los veranos, pues me volví a meter, saqué el diario ese, lo empecé a leer y claro, me quedé impresionado, porque la primera parte él la había transcrito, la había mecanografiado, bueno, un 20% aproximadamente, lo cual a mí me da que pensar que pretendía mecanografiarlo todo, y una vez que se metía a mecanografiarlo ya le daba una forma literaria más interesante, ¿no? Lo que está apuntado en los libros, estando muy bien escrito por un chaval muy joven, tiene también alguna riqueza literaria, pero lo otro ya era un texto más formal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias de la vida, pues aquello no siguió mecanografiándolo, lo dejó, lo abandonó y se acabó. Pasan en cada cosa de estas pasan 10, 15 años, ¿no? Fallece, y la primera vez que voy a casa de mi madre, yo quiero llevarme aquello. Se lo digo, yo me voy a llevar aquí unos papeles y tal. Digo lo que es. Ay, hijo, las cosas de las madres. Me lo llevo y ya habían surgido los primeros procesadores de texto, los ordenadores, y me dedico a transcribirlo. Bueno, aquello ya fue. Yo de la División Azul sabía, bueno, las cosas, hombre, un hijo del divisionario siempre sabe más que un chaval normal, pero bueno, no era yo ni experto, ni tenía grandes conocimientos sobre el tema, y eso me obligó pues a saber pues desde el número que habían ido, dónde estaba aquello de Novgorod, que luego desplegó la división en otro sitio, que es lo de Krasnivor, que en casa había unos libros de no sé qué de Krasnivor. Fui empezando a colocar todas las cosas, y al final lo transcribí, lo pasé, lo imprimí, se lo dejé leer a un amigo, a un cuñado, al tío Paco, y no sé si a otra persona. Rosa, mi mujer, también lo elogió, lo que pasa es que, bueno, era un poco denso todo aquello, ¿no? Y eso lo guardé y pensé, bueno, cuando me jubile, estoy hablando de hace 20 años, cuando me jubile algún día y tal, a ver si hay posibilidad y tal. Bueno, posteriormente cayó en mis manos, me regaló Mercedes, mi mujer falleció. En el momento que ella estaba enferma, como fue una enfermedad bastante larga, ahí tuve mucho tiempo para estar en casa,
Y bueno, pues me despistaba, igual venían amigas suyas, me subía y seguía allí transcribiendo y tal. Bueno, Mercedes, mi novia actual, me regaló un libro que encontró un día que trataba sobre la División Azul. Joder, un libro muy gordo, el libro de Carlos Caballero. Lo empecé a leer y fui descubriendo lo que contaba mi padre era el despliegue de una compañía que no subía al batallón casi en ningún caso, y muchas veces eran operaciones de sección, de pelotón, o sea, movimientos más en el terreno, ¿no? Y, por el contrario, el libro de Carlos Caballero, yéndose a las fuentes, a los diarios de operaciones de la Gran Unidad y de las unidades más pequeñas, a nivel de batallón también, contaba los despliegues y las operaciones, y claro, yo estaba con mi diario, iba cotejando, había cosas que igual no encajaban, ¿no? Pero no encajaban porque mi padre, como soldado, desconocía muchas veces el lugar general de donde se desarrollaba todo aquello y la orientación que tenía la operación de turno, que bueno, claro, lo gordo en lo que él participó, que es cruzar el río, y luego volverlo a cruzar, cuando se desalojan de Posada y todo eso, las defensas heroicas que hacen allí y tal, eso sí lo contaba bien, pero no lo contextualizaba como lo hace un historiador en un libro de historia, que es el libro de Carlos Caballero. Pero bueno, entonces, ahí yo ya me empecé a apasionar por el tema, y un hermano de Mercedes, Manolo Ros, que está aquí, historiador, experto en Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil y tal, guardaba relación con los historiadores del CEU, me parece con Pablo Sagarra concretamente, me facilitó algún teléfono, a través de Pablo Sagarra entré en contacto con Carlos Caballero para preguntarle, para contrastar cosas, que era lo que yo quería, contrastar cosas, o sea, darle la brasa al historiador para que me contara pequeñas cosas, ¿no? Y bueno, y fue cuajando la idea, vine aquí a una presentación, coincidimos también en otra, le tiré los tejos a Vicente, vi que aquello podía tomar cuerpo, que se podría escribir el libro, y entonces, y me jubilé, entonces ya se dieron todas las circunstancias, ¿no? Yo ya lo tenía todo como muy atado, muy organizado, y entonces, bueno, pues me dediqué a desarrollarlo y a dar los pasos que iban viniendo a continuación, ¿no? Y por eso, y al final, hemos conseguido ya, hace menos de un mes que me llamó, yo me emociono porque ya había salido las primeras galeradas del libro, ¿no? Que son estas, ¿no? Bien, ¿cuál es la estructura del libro? El libro tiene una introducción que es el texto, es el ensayo histórico de Carlos Caballero, Falange y la División Azul, el caso de la vieja guardia madrileña. Como todo lo que escribe Carlos Caballero, está muy trabajado, es un estudio histórico muy en profundidad, con tablas, con números, con datos, con referencias de personas que, claro, todo lo que él ha ido localizando, yo veo muchos nombres que eran los amigos de mi padre, de los que él hablaba, con los que alternaba, con los que salía, con los que se reunía. O sea, bueno, hace un trabajo espléndido. Yo lo considero un gran historiador, él va a la fuente, y entonces, con la lectura de esta historia, de la primera Falange de Madrid, su aportación a la División Azul, queda enmarcado lo que viene después. Después viene un prólogo en el que cuento pues un poquitín cómo se gesta toda la idea del libro, un poco lo que he contado, pero extendiéndome un poquitín más, ¿no? A continuación, una semblanza, que también la escribo yo, una semblanza que no es una biografía, no es la biografía de Tomás, es una semblanza circunscrita a su relación con la División Azul. O sea, todo lo que... Bueno, una semblanza que iba a durar un folio y medio, y al final no sé si se ha ido a 20, ¿no? Porque es que, claro, resulta que mi padre se pasó todo el resto de su vida guardando una relación estrecha tanto con Falange Española, ¿no?, con el movimiento, con la División Azul, con las hermandades, con viajes, con amistades. O sea, es que todo, o prácticamente toda su vida, estaba relacionada. Chipi dice que sí con la cabeza porque es que eran así.
En el Escorial se reunían, tenían 2 o 3 pandillas y todas eran de divisionarios. Y la madre de Mercedes en el Escorial, en otro sitio, que lo conocía todo el pandillón pensaban que eran militares en la casita del príncipe. Bueno, pues porque tenían un estilo muy castrense. Ellos con las mujeres se comportaban como con una manera, como con mucha deferencia, pues un poco lo que es el estilo de la milicia, ¿no? Bien, pues esa sería esa parte de la semblanza que llegó hasta el final de su vida y sigue siempre pues fiel a los principios de cuando era chaval, él y todos sus amigos, y ahí se incorporan otros chicos que ya han fallecido también por mayores, pero que igual no estuvieron en la División Azul, y uno de ellos, el hijo, es Juanma Cepeda, que el padre era Manolo Cepeda, que era muy amigo de mi padre, y este Juanma Cepeda es ahora un historiador, un primer espada también en temas relacionados con la historia de la Falange, ¿no? Bueno, pues después de la semblanza ya viene el diario. Después hay un índice nomástico, que es otra trabajera que se ha pegado Carlos Caballero, muy importante, de ir sacando, o sea, todos los nombres que se citan en toda la obra los ha metido en un índice nomástico. O sea que eso es una cosa que lleva bastante trabajo y es lo que diferencia un librito, ¿no? Una novela, tal, de lo que es un estudio histórico real, ¿no? Y luego hay una parte de fotos y documentos. Son fotos todas originales, son fotos e incluso algunas fotos personales, pues de la boda de mis padres, donde se ve que mi padre se casó con uniforme, con su cruz de hierro y con todo lo que tenía. Unos croquis que, para los que no sean grandes expertos en la División Azul, rápidamente te sitúan y te colocan en lo que era el teatro de operaciones. La primera vez que yo oí hablar del teatro de operaciones fue precisamente aquí, a Luis Dorado, en una visita que hice y tal, cuando me explicó que después la bolsa del Bolshoi y el teatro de operaciones y esto del teatro de operaciones. Y luego me fui enterando de lo que se quiere decir cuando se habla del teatro de operaciones, ¿no? Bien. En cuanto a la estructura del diario, o sea, lo que es la parte del diario, no he tocado absolutamente nada. Hay alguna palabra que no se entendía, que se pone, tal cual, no se entiende, ¿no? Hay veces que pone puntos suspensivos y ves que quiere ocultar algo o que quiere dar a entender algo, ¿no? No hay tacos, cosa curiosa, porque eran muy... Bueno, pues porque mi padre no ponía tacos, que luego en la vida real los decía, con mucha alegría. Pero es curioso que en el diario, supongo que es porque pensaba que eso alguien lo podría leer, que lo podría leer yo, que lo podría leer su nieta, y por eso no utilizaba su taco. Bueno, y para hacerlo un poco más, de más fácil digestión, lo he capitulado por las fechas temporales que trae la escritura del diario, ¿no? Más o menos cada parte puede tener un título, son títulos muy generales, ¿no? O sea, por ejemplo, el capítulo 1 se llama Banderín Desganche y va del 28 de junio al 12 de julio. O sea, desde que se abre el banderín hasta que parten para Rusia. El capítulo 2, el viaje al campamento de Grafenberg, y así se va desarrollando todo, ¿no? Y luego hay una serie de pequeños artículos que él escribía, pues tendría aficiones literarias, que estaban a continuación del diario, que muchas veces encajan muy bien con el diario, pero que están como separados. O sea, una cosa es el diario y luego, como anexo a ese capítulo, se han intercalado esos textos, y hay algunos que son más largos y tal, porque complementan muy bien lo que se está contando en todo el diario. El diario, me lo comentaba un señor, que lo que le ha extrañado y tal es que acaba muy abruptamente, y es verdad, acaba cuando ya están repatriando, cuando están llegando cuando están saliendo de Polonia, me parece que es donde se hace la gran concentración para la repatriación, y de repente un día, ¡boom!, se acabó. Se acabó, que coincide, ¿no?,
con que 2 días después él ya está mandando telegramas a su madre. A su madre. De su madre no he hablado, pero es una parte muy importante en toda esta historia, ¿no? Él, bueno, pues al ser huérfano y hijo único, pues su madre tiene como mucha importancia, la deja aquí sola, la deja sola, pero no está sola, porque está buena parte de una familia, la familia Recuero, que 2 hijos de la familia Recuero están en la escuadra del Jardín y se van con él a Rusia, pues la atienden, aparte que también ella tenía algunos hermanos que también la atienden, ¿no? Pero la relación que tenían mi padre y su madre, mi abuela, era una relación muy, muy intensa, que en el libro, que por segunda vez vuelvo a animarles a que lo compren, ahí lo podrán entender muy bien, ¿no? Entonces, estos telegramas eran telegramas que le mandaba Antonio Recuero, en España, de pronto Madrid, arriba España. Bien, él, luego cuando, de ahí se acaba el diario, pero bueno, lo que les comentaba antes, que él cuando llega, sigue guardando relación, yo no sé si se ve la flecha del puntero cuando, sí, cuando él vuelve aquí, siguen reuniéndose en actos políticos, en actos patrióticos y en actos de recuerdo a todos sus caídos, ¿no? Y bueno, pues hay fotos muy interesantes. Este es Carballo, Chipi. Así, Fíjate tú dónde sale. Este es Luis Dorado, el que... esto pinta mal. Y tan mal. Estaba por aquí el experto. Puede ser que se haya ido la pila. No, la pala. Y esto se puede enchufar ahí también. Pero se ha ido ahora. Sí, está él y aquí nos da el ¿cómo? Está, ¿no? Bueno, pues estaba en esta foto. Esto es el rojerío que se nos está infiltrando de alguna manera. Bueno, pues en esta foto, este es Luis Nieto, del que ya he hablado antes, que fue presidente de la hermandad varios años. Este es su hermano Pastor Nieto y este es mi padre. Esto eran reuniones que hacían, esto serían a finales de los años 40, principios de los 50. Nada más llegar se hacen una peregrinación a Zaragoza porque era una promesa que tenían la escuadra del Jardín hecha, que los que volvían que se irían a Zaragoza, y la cumplen. La cumplen, y aquí está mi padre llevando una bandera, que esta bandera, yo el bordón sí lo había usado, o sea, lo que es la tabla, la madera, el palo, el bordón, lo había usado y me he hecho el Camino de Santiago 5 años con él, pero lo que es la bandera, no estaba la bandera en ningún sitio. Y ahora cuando está en Santander en este último viaje buscando, como les decía, documentos y papelitos y cositas, apareció la bandera. Bandera que la recogía yo de una tienda que la he conseguido enmarcar. Es que no se pueden imaginar la capacidad que tenía mi padre de guardar cosas, de conservar cosas, todo y tal. Y yo en mis actuaciones de Fisgón he ido encontrando, sin método ninguno, y sigo encontrando. O sea, me sigue regalando de alguna manera pequeñas cosas, ¿no? A Zaragoza vuelven otra vez en el año 61, cuando, no sé si es en el 61 o en el 66, cuando será el 66, cuando se cumplen los 25 años de entrada en combate. Y allí se presenta, como siempre, con sus camisas azules. Mi padre incluso lleva la gorrilla y su camisa. 61 son 20 años de la entrada del Lille. 20 años o igual fue en el 65. Es que no sé yo si fue, es que la foto no está fechada. Puede ser el 61 o 65. Y aquí sigue, ¿no? Este es otro Luis Martínez,
y este Joaquín Gil Delgado, que a raíz de todo lo que me he tenido yo que leer aquí, era amigos y tal, y él sirvió allí de sargento, igual que Luis Nieto. Yo pensaba que eran todos soldados, pero no. Pero bueno, el caso es que seguían viéndose, seguían reuniéndose y se pasaron así toda la vida. Y cuando ascendió, este es el coronel Rodrigo, que era el jefe del regimiento, del 4º regimiento, cuando se forma la división en España, pero que al adaptarse al cuadro de división de la Wehrmacht, que tenía solamente 3 regimientos, Rodrigo pasa al Estado Mayor de la división y luego en un momento dado... Segundo jefe de la división. Segundo jefe de la división, y llega, me parece que en un momento a mandar un regimiento cuando se va a Pimentel o algo de eso y tal. Bueno, pues mi padre, que era un soldado, no sé por qué, trabó amistad con el coronel, cosa curiosa, y cuando ascendió a general le invitó a capitanía a un acto y tal, que tengo la carta, una carta pues como se hacían antes, ¿no? Muy historiada, y al final un abrazo, y le trata como Cabo Fernández. O sea, debe ser que ascendieron los dos a la vez. Este señor ascendió a teniente general y mi padre ascendió a cabo ese mismo día. Este general Rodrigo es el de la calle, que le han quitado la calle, ¿no? Enfrente del hospital, la calle del Hospital de la Luz, la calle, no sé si la calle era Coronel Rodrigo, era General Rodrigo. Pues total, que le quitaron la calle. Y la foto está dedicada a mí, al futuro general de los ejércitos de España. Iba orientado que salí veterinario luego, ¿no? Pero bueno, aquí hay un uniforme de otro general, del general Campano, que ese sí que era veterinario, cosa que no es muy sabida. Y fíjense las condecoraciones que llevan, ¿no? La medalla militar individual, la laureada, Cruz de Hierro, o sea, se juntaba todo, ¿no? ¿Y qué amistad no sería? Cruz de Hierro de primera clase. De primera, sí. ¿Qué amistad no tendrían que Rodrigo falleció? Rodrigo no estaba casado, pero tenía una compañera, una novia, le diríamos ahora. Y esta señora, cuando se enteró que Tomás había sido abuelo, que había nacido Jimena, se presentó en el hospital. Ellos guardaban una buena relación y con mi madre salían, danzaban y tal, y se presentó para conocer a la nieta de Tomás. Y entró allí en el hospital una señora ya mayor, rubia, fumando como se entraba antes en los hospitales, y con tu madre recién parida. Claro, mamá se quedó allí, pero esta señora, ¿quién es? ¿No? Pero tuvo el detalle de ir a ver, de conocer a la nieta de Tomás. Y bueno, ya estoy acabando. Todo esto, en la parte que escribo yo, bueno, pues lo cuento más detalladamente, ¿no? Y hemos pasado poco a poco de este chaval de 23 años, que yo no lo sabía, pero me ha explicado Carlos Caballero que este angulito indicaba que era de primera línea, unas flechas que se ven aquí, que era jefe de centuria. Bueno, pues de aquí llegamos aquí. Este fue el último servicio que hizo Tomás para la causa, que fue remodelar el despacho de José Antonio de la Cuesta de Santo Domingo. Ahí, bueno, creo que todos vosotros sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Aquello estaba deteriorado y hay una parte que es una mesa de esas de estilo remordimiento español, con un teléfono de esos negros de baquelita, y luego hay una antesala y se hizo un pequeño altar donde ahí se decían, bueno, pues algunas misas y actos de recordar a José Antonio y a todos los caídos, tanto de Falange como de la División Azul. Y de repente yo veo que aquí hay un banderín, un curioso banderín, que posiblemente sea este de la portada. Bueno, pues esta fue su última misión. Y nada más, muchas gracias, me han aguantado muy bien. Con mucha gracia. Quiero hacer una pregunta, no hay ningún problema, hacemos unas pocas y nos relajamos en la cantina ya con tranquilidad, pero vamos, que estamos a tiempo de alguien. Sí. Que hable, que pregunte ahora o calle. O calle para siempre.
Javier, me ha gustado mucho ver la chapa de identificación que llevaba tu padre, que yo la he visto también, la que llevó mi padre, y tenía también mi padre una rusa, soviética, una chapa de identificación de uno que había caído. Y llama la atención la diferencia porque las españolas o las del ejército alemán se podían partir, ¿no? Era lo de si te partes, me partes y tal. Y en cambio las soviéticas no. Efectivamente, las tenemos en la sala soviética, si algún día venís aquí las podéis ver en la sala soviética. Lo cual indica un poco el valor que se le daba a la vida en el ejército soviético, es decir, la chapa probablemente se la quitaban al muerto, se la llevaba el oficial a efectos estadísticos y el cuerpo se quedaba allí y nadie... O se la ponían a otro. O se la ponían a otro. Sí, sí. No, pero era solamente porque me ha gustado mucho ver esa chapa. La tengo en Solórzano. Ah, sí. La tengo en Solórzano con el emblema de la manga, los tengo allí. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Has comentado que tu padre era amigo de Joaquín Gil Delgado. Sí. ¿Ese murió en Rusia o...? No. Joaquín luego... Entonces un Gil Delgado murió en Rusia, pero yo creo que era Joaquín, ¿eh? No, sería su hermano o igual primo. Los Gil Delgado son una familia bastante amplia. Sí. Este Joaquín Gil Delgado allí sirvió como sargento. Y yo me acuerdo, era un señor muy alto, como muy británico, muy elegante, ¿no? Sí, y pues, venía por casa, yo me acuerdo porque era muy alto. Digo que yo conozco a la familia Gil Delgado y sé que fueron dos, uno murió, después se cambió, y yo pensaba que era Joaquín, el que murió. No. Gil Robles, el famoso. Ya lo comenté, Gil Robles, Gil Delgado. Claro, porque Gil Robles era Gil Robles, Gil Delgado. Sí. O sea, la madre de Gil Robles, de José María Gil Robles, era una Gil Delgado. A lo mejor sería tía o... Sí, era una familia amplia. Sí, vale. Me enteraré bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Adelante. Yo no quería hacer ninguna pregunta, solamente felicitar al autor del libro, sobre todo por la iniciativa, ¿no? Yo como hijo de divisionario y sobrino de divisionario, mi tío Fernando, teniente profesional de artillería, cayó en el frente de Volhov, mi padre volvió indemne, pero tengo también mucha documentación y cosas en casa. Nunca he tenido la iniciativa de organizar esto así, por eso quiero dar la enhorabuena. Pues yo te animo y estoy a tu disposición. También mi envidia, ¿verdad?, por esa capacidad y también pues la enhorabuena por la ayuda valiosa que he tenido, ¿no? Yo, si mi experiencia te sirve para algo, puedes contar conmigo, si no te puedo ayudar. Y a todos los que estéis aquí, que guardéis relación con tíos o con padres divisionarios, esto hay que moverlo. Está de moda, si es que esto está de moda. Sin duda. Hay hasta cómics. Sí, Y hablábamos que sigue siendo la unidad militar española de la que más se escribe en el mundo entero. Sin ninguna comparación posible. Entre 20 y 25 ejemplares cada año. Ni la Legión. Ni la Legión. ¿Alguna intervención más? Una cosa más. Pues yo lo que os pediría ahora, van a llegar algunos libros más, porque creo que quedan 2 o 3, se ha agotado los que hemos... Aquí tienes más. Aquí hay algunos, sí. Vale, lo digo por si algún rezagado lo quiere. Vienen ahora de Solier también algunos 5 o 6 libros más. Él puede firmarlo si... Sí, bueno, ahora si alguien quiere que lo firme el autor, y lo que pediría a la demás gente, pues que nos moviéramos algo mejor, que fuésemos a la cantina, que hay más espacio y podemos charlar tranquilamente. Así que otro aplauso para los autores. Con aire de campaña